Las lágrimas le quemaban el rostro a Alejandra Magluf, mientras su cuerpo entero temblaba de un terror que nadie en la casa de Gran Hermano había logrado provocar hasta esta noche, porque allí estaba ella, abrazada a sus propias rodillas en el piso frío del living, ahogada en un llanto descontrolado y repitiendo con la voz quebrada que alguien la había acorralado contra la pared del baño, mirándola a los ojos para amenazarla con destruirle la vida si volvía a cruzarse en su camino. Un momento de puro horror psicológico que dejó a todos los participantes congelados y a los millones de televidentes pegados a la pantalla de Telefe, sin poder creer lo que estaban escuchando de boca de una de las figuras más emblemáticas de esta generación dorada. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país nos estás mirando. Para entender cómo se llegó a este quiebre emocional tan brutal, tenemos que retroceder varias horas en el día de hoy, cuando la casa de Gran Hermano Argentina amaneció con una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo, un ambiente cargado donde el aire parecía pesar y cada movimiento era analizado con lupa por los demás. Desde temprano, el clima estaba denso, con grupos separados y miradas cruzadas en el comedor que dejaban en claro que la paciencia de todos estaba llegando a su límite natural. Alejandra Magluf había pasado la mañana intentando mantener un perfil bajo, conversando en voz baja con Andrea del Boca y Emanuel Di Gioia, tratando de evitar los conflictos que venían escalando en los últimos días y buscando un poco de paz mental en medio de tanto ruido. Sin embargo, la paz en la casa es un espejismo que dura muy poco, y a medida que avanzaba la tarde, las discusiones por las tareas, las nominaciones y las estrategias comenzaron a subir de tono de una manera preocupante. Jennifer Pincoya Galvarini y Manuel Manu Ibero tuvieron un cruce fuerte en la galería, levantando la voz y generando que el resto de los participantes buscara refugio en los distintos rincones de la casa para no quedar en la Kim. Línea de fuego. Catalina Titi Cherkassky y Janina Sili se retiraron a la habitación principal, cerrando la puerta y dejando que el murmullo de la tensión se filtrara por las paredes, mientras que Luana Fernández y Tamara Paganini se quedaron en el jardín fumando y analizando en voz baja los movimientos de sus compañeros, tratando de descifrar quién estaba jugando a qué. Brian Sarmiento y Franco Zunino intentaron distender el ambiente poniendo música y haciendo bromas, pero la energía negativa ya se había apoderado del lugar, haciendo que cualquier sonrisa pareciera forzada y fuera de lugar. Juan Caruso, conocido por todos como Juan Icar, y Gisela Gipio Pintos se sumaron a la conversación en el living, pero nadie podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo grave estaba por explotar en cualquier momento. Solange Sol Abraham y Cincia Francisquielo observaban todo desde la cocina, haciendo comentarios sarcásticos que solo contribuían a enrarecer más el clima y a generar desconfianza entre los distintos bandos que se habían formado. Charlotte Canilla, por su parte, deambulaba por los pasillos con una actitud desafiante, cruzando miradas filosas con Sebastián Cola y Matías Hansen, quienes se preparaban para la noche sabiendo que cualquier chispa, por más pequeña que fuera, podía encender un polvorín que nadie sabía cómo apagar. Juan Carlos J.C. López y Mariela Prieto se aislaron en el confesionario para desahogar sus frustraciones con la producción, dejando el living principal casi vacío, un escenario silencioso y sombrío que pronto sería testigo de la peor pesadilla de esta edición. Fue que en ese contexto de calma tensa y paranoia generalizada, que Alejandra Magluf decidió retirarse al baño principal para lavarse la cara, tratar de calmar la ansiedad que la consumía desde hacía días, buscando esos pocos minutos de soledad que tanto necesitaba. El baño, ese lugar que debería ser un refugio sagrado de privacidad, se convirtió de repente en el escenario de su mayor trauma, un espacio que hasta ahora había sido seguro, pero que hoy se transformó en una trampa. Magluf entró, cerró la puerta con seguro y se apoyó en el lavabo, mirándose al espejo con los ojos cansados y la mente dando vueltas sobre las estrategias del juego. Estaba sola, o al menos eso creía ella en su ingenuidad, pero de repente la sombra de alguien se reflejó detrás de ella en el cristal, rompiendo la ilusión de seguridad. Antes de que pudiera girarse o pedir explicaciones, una voz grave y cargada de un odio profundo le susurró al oído palabras que helaron su sangre y le quitaron el aliento. La persona la acorraló contra la pared fría, impidiéndole cualquier posibilidad de salida, y le dejó en claro con una calma aterradora que si no se cuidaba, si no bajaba la cabeza y dejaba de molestar, le iba a arruinar la reputación y la vida fuera de la casa, tocando fibras íntimas y vulnerabilidades
que solo alguien que la conoce de cerca podría la atacar. Makhlouf describió, entre sollozos incontrolables y con la mirada perdida en el vacío, cómo sintió que el aire le faltaba, cómo el corazón le latía tan fuerte en el pecho que pensó que le iba a estallar, y cómo la amenaza no fue un simple grito de ira momentáneo, sino una promesa fría, calculada y sádica de destrucción total. No pudo ver el rostro de su atacante con claridad por el ángulo ciego del espejo y el pánico absoluto que la paralizó, pero la voz, la intención y la cercanía de esa persona quedaron grabadas a fuego en su mente para siempre. Salió del baño corriendo, con el pelo despeinado, los ojos rojos, el alma destrozada y el cuerpo temblando, buscando el amparo del living, donde el resto de los participantes la encontró en ese estado de shock absoluto, sin entender qué había pasado, pero sabiendo que algo muy oscuro se había gestado detrás de esa puerta. Cuando Santiago del Moro tomó la palabra en la emisión en vivo, el tono del programa cambió radicalmente, dejando de lado el entretenimiento para abordar una crisis de salud emocional sin precedentes. No había lugar para los juegos, ni para las bromas, ni para las dinámicas habituales del reality. El conductor, con el rostro serio, la mirada preocupada y un tono de voz que reflejaba su propia indignación, le pidió a Alejandra que se acercara a los micrófonos y contara, con sus propias palabras y sin filtros, lo que había sucedido en la intimidad de ese baño. La casa entera guardó un silencio sepulcral, donde solo se escuchaba el llanto ahogado de Makhlouf y el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Nerea Nenu López y Leandro Nigro se taparon la boca de la impresión, incrédulos ante la crueldad de lo que estaban escuchando, mientras que Steffi Pereira se acercó rápidamente a abrazarla, intentando darle un poco de contención física y emocional en medio de la tormenta perfecta que la estaba azotando. Makhlouf, con la voz entrecortada de las tabas y las manos temblando, relató cada detalle de lo que había vivido, explicando cómo la persona la había seguido sigilosamente, cómo había esperado el momento exacto en el que ella estaba más vulnerable y baja de defensas, y cómo las palabras de amenaza resonaban en su cabeza una y otra vez como una sentencia ineludible. Santiago del Moro intervino con firmeza y contundencia, dejando en claro frente a las cámaras y frente a los millones de espectadores que Gran Hermano es un juego, un reality show donde se compite por un premio, pero que la integridad física y psicológica de los participantes es la línea roja que nadie, absolutamente nadie, puede cruzar bajo ninguna circunstancia. Aseguró que las cámaras y los micrófonos ambientales de la producción estarían revisando cada segundo, cada audio, cada sombra y cada reflejo de ese baño, para identificar al responsable de esta cobardía y tomar las medidas correspondientes, que podrían incluir la expulsión inmediata y definitiva del programa, sin derecho a réplica ni a segundas oportunidades. La reacción de los participantes en el living fue mixta, reflejando la complejidad de las relaciones humanas bajo presión. Algunos, como Andrea del Boca y Charlotte Caniggia, mostraron una indignación genuina y profunda, asegurando que ese tipo de actitudes violentas y misóginas no tienen lugar en la sociedad moderna, ni mucho menos en un programa de televisión que es visto por familias enteras. Otros, como Cinzia Francisquielo y Janina Silly, mantuvieron una postura más cautelosa y analítica, pidiendo que se escuchen todas las campanas y se espere la investigación de la producción antes de sacar conclusiones apresuradas, aunque nadie, absolutamente nadie, se animó a defender lo que había ocurrido ni a justificar el maltrato. Emanuel Di Gioia y Manuel Manu Ibero se mostraron consternados, reflexionando en voz alta sobre hasta dónde puede llegar la desesperación, la envidia y la estrategia en un encierro tan prolongado que desgasta la mente y los nervios. El debate sobre lo que ocurre en los baños siempre ha sido un tema tabú y controversial en los realities, porque son los únicos espacios donde los participantes creen que tienen un mínimo de privacidad, aunque los micrófonos de alta sensibilidad captan cada susurro, cada llanto y cada amenaza. La producción de Telefe se enfrenta ahora al desafío técnico y ético de analizar horas y horas de audio para encontrar la voz que quebró a Makhlouf, un proceso que mantiene a toda la casa en un estado de paranoia absoluta y desconfianza generalizada. Nadie quiere ser el señalado por sus compañeros, pero todos saben que la mentira tiene patas cortas en este formato y que la tecnología no miente. Alejandra, por su parte, se ha convertido en el centro de la compasión, la empatía y la intriga de la edición. Su historial en la casa ha sido siempre el de alguien que busca la paz, que intenta navegar las tormentas sin involucrarse en las guerras ajenas, por lo que este ataque directo a su integridad emocional ha generado una ola de apoyo masiva
e inédita por parte de los televidentes. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, con los hashtags exigiendo justicia, respeto y la expulsión fulminante de quien haya sido el autor de semejante acto de violencia psicológica. En el living, el ambiente es de velorio, de pesadumbre, donde nadie se atreve a hablar en voz alta. Los susurros son la única forma de comunicación permitida, y las miradas de desconfianza vuelan de un lado a otro como flechas envenenadas. Catalina Titi Cherkassky y Luana Fernández lloraban en un rincón, identificándose con el dolor y la vulnerabilidad de su compañera, mientras que Brian Sarmiento y Franco Zunino se mantenían al margen, entendiendo que este no es un momento para tomar partido ni para hacer estrategia, sino para preservar la cordura y la humanidad del grupo. Sebastián Cola y Matías Hansen analizaron fríamente la situación, cuestionándose cómo alguien pudo llegar a ese nivel de maldad pura y calculada, perdiendo por completo la brújula moral. Juan Carlos Jericé López y Mariela Prieto se mantuvieron en un silencio reflexivo, procesando la gravedad de lo que significa vivir encerrado 24 horas con personas que pueden llegar a esos extremos de crueldad. Gisela Yipio Pintos y Juan y Caruso expresaron su repudio absoluto, dejando en claro que la competencia es una cosa, el juego es otro. Pero la violencia psicológica es una línea que jamás se debe cruzar. Solange Sol Abraham y Tamara Paganini se preguntaban en voz baja cómo se puede dormir sabiendo que hay alguien en la casa capaz de amenazar a otra persona de esa manera tan ruin. Jennifer Pincoya Galvarini y Nerea Nenu López se acercaron a Magluf para ofrecerle su hombro, su abrazo y su contención, demostrando que más allá de las estrategias, los pactos y los juegos de poder, la empatía sigue siendo un valor fundamental que los une como seres humanos. Leandro Nigro y Steffi Pereira se hicieron cargo de la logística emocional, asegurándole que no está sola, que la producción va a actuar con la máxima severidad y que ella tiene todo el derecho a sentirse protegida. Andrea del Boca, con su experiencia de vida y su carácter inconfundible, fue la voz de la razón y la moral en medio del caos, recordándole a todos los presentes que el respeto es la base innegociable de cualquier convivencia y que lo que pasó es imperdonable bajo cualquier excusa. Emanuel Di Gioia y Charlotte Canilla coincidieron en que esto marca un antes y un después en la edición, un punto de quiebre que cambiará las reglas del juego, las alianzas y la forma en que todos se miran a partir de ahora. Santiago del Moro cerró el segmento con una reflexión profunda y necesaria sobre la naturaleza humana, sobre cómo la presión del encierro, las cámaras y la competencia pueden sacar lo mejor y lo peor de las personas, y sobre la responsabilidad ineludible que tiene el programa de cuidar a quienes eligen participar de esta experiencia. La noche apenas comienza, pero la casa ya no es la misma. El miedo se ha instalado en los pasillos, la desconfianza se ha apoderado de las miradas, y la sombra de esa amenaza en el baño persigue a cada uno de los participantes como un fantasma. Alejandra Magluf logró conciliar el sueño gracias a la contención de sus compañeros, pero la cicatriz emocional de lo que vivió va a tardar mucho en sanar, dejando una marca imborrable en su paso por el reality. La audiencia espera con ansias la decisión de la producción, sabiendo que la tolerancia cero debe ser la única respuesta ante este tipo de actos que buscan destruir a la persona desde adentro. Gran Hermano Argentina, Generación Dorada, ha tocado un límite que nadie quería cruzar, y ahora le toca a la justicia del reality restaurar el orden, la tranquilidad y el respeto que se perdieron en cuestión de segundos. Personalmente, creo que lo que vivimos hoy es una muestra clara y dolorosa de hasta dónde puede llegar la toxicidad cuando se mezcla la presión de las cámaras con la falta de empatía y el deseo de ganar a cualquier costo, y me parece fundamental, innegociable y urgente que la producción actúe con la mano más dura posible, porque si se permite que este tipo de violencia psicológica quede impune o se minimice por ratings, se pierde la esencia misma del entretenimiento y se convierte en un daño real, irreversible y grave para las personas que están adentro, confiando en que el programa las va a cuidar. Seguí la página y comentá parte 2.